Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a estas jornadas internacionales de investigación. Haré esta presentación en castellano porque digamos que tengo el placer y el honor de presentar a una persona que, como dijo ella ayer, la denuncié hace poco, pero la venía siguiendo desde hace bastantes, aproximadamente unos 8 años. Como decía, tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Ángela Bermúdez. La doctora Ángela Bermúdez trabaja en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, pero no la hemos invitado porque trabaje y viva allí, ni mucho menos. Sino que la hemos invitado porque es una persona que por lo menos desde que empecé a hacerle seguimiento a sus trabajos hace unos 8 años, ah, tiene una larga trayectoria investigando sobre temas que a nosotros en el GREDIX y a las jornadas nos interesan. Temas evidentemente como los conflictos, memoria histórica, educación histórica, enseñanza de la historia, la dimensión ética que transversaliza a todas estas categorías conceptuales. Y es una persona con una larga trayectoria. Si entran a Google Scholar, por poner un ejemplo, encontrarán que tiene una larguísima trayectoria, por lo menos de unos 25 o casi 30 años de publicaciones sobre estos temas, por lo cual permite uno perfectamente identificar que tiene unos temas de interés muy consolidados que perfectamente los relacionamos con el tema de el tema de estas jornadas. Su primer trabajo lo leí cuando estaba yo viviendo y trabajando en Colombia y estaba dirigiendo unos trabajos de máster, pero también haciendo una investigación sobre enseñanza del conflicto y memoria histórica en la educación primaria, en la educación obligatoria en general. Ahí leí uno de tus primeros trabajos y dije, es interesante, y de hecho ahora te decía algún un aspecto en el cual me parece interesante. Luego, cuando estuvimos pensando en personas que podríamos invitar a estas jornadas, yo le propuse al grupo, le propuse al doctor Antoni Santi Esteban que la doctora Ángela Bermúdez podría ser una persona interesante para escuchar, porque seguramente nos podría activar unas conversaciones y enriquecer un poco lo que nosotros estábamos haciendo. Y bueno, el doctor Antoni Santisteban tuvo la oportunidad de hablar con ella, conocerla y escucharla en Pamplona, si la memoria no me falla. Y pues digamos que esta sería la segunda ocasión que existe la posibilidad de tener este diálogo entre los trabajos que hace Ángela y un poco lo que hacemos en Gredix. Hará la intervención inaugural de estas jornadas con una intervención que se llama La sangre con letra entra, impactos de la representación del conflicto y la violencia en la educación histórica. Me he dejado de lado su trayectoria formativa, que la voy a mencionar así muy rápida. Su título de grado es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, sería como el título que tiene. Luego tiene una maestría, hizo sus estudios doctorales en la Universidad de Harvard. Me contaba que estuvo 10 años viviendo en Boston haciendo sus estudios doctorales y trabajando, y lleva 10 años en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Evidentemente, me imagino que los dos estamos muy influenciados por nuestra historia nacional, la historia de Colombia, y por lo tanto por el conflicto, o como yo lo suelo decir, no hay un solo conflicto, sino los conflictos. Porque en el caso colombiano, como en muchos otros lugares del mundo, a veces tenemos la tendencia a mencionarlo en singular cuando suelen haber diversos conflictos. No me alargo más porque el protagonismo es para la doctora Ángela Bermúdez, evidentemente. Por lo tanto, si te parece, tenemos hasta las 6 de la tarde, y si te parece, hacemos algo así como unos 50 minutos de intervención, y lo otro lo destinamos para conversar y seguramente con todas las preguntas y comentarios que podrán salir. Así que bienvenida a nuestras jornadas y a la Facultad de Ciencias de la Educación, al departamento y a nuestra universidad. Adelante. Me entusiasma, me emociona además estar aquí en esta universidad y tengo muchas ganas de provocarlos y de conversar luego. Así que vayan recogiendo todas las preguntas, dudas, desacuerdos que les surjan.
Como dijo Gustavo, yo llevo los últimos 10 años más o menos investigando específicamente sobre cómo se representan los pasados violentos en la educación histórica, en campos formales e informales. Y me interesa esa pregunta o esa cuestión particularmente porque me parece que esas representaciones del pasado violento marcan la manera en que entendemos el presente, marcan la manera en que entendemos los conflictos que vivimos, cómo nos entendemos a nosotros como sujetos en esos conflictos y marcan también cómo nos imaginamos el futuro. Espera un momento que tenemos que cargar la presentación. Ya. Hay un viejo adagio popular que seguro todos recuerdan, que dice que el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Pero después de varios años analizando textos escolares, me temo que lo que ocurre con más frecuencia es que el que aprende sobre el pasado queda condenado a repetirlo. Sé que es provocadora y después haré matices, pero déjenme ser provocadora para empezar. Y voy a intentar en esta conferencia explicar por qué creo esto, que el que aprende sobre el pasado queda condenado a repetirlo. Y voy a hacerlo comenzando por invertir otro adagio popular. Recuerden aquello de que la letra con sangre entra, refiriéndose a las pedagogías autoritarias. Pues bien, hoy creo que lo que resulta más apropiado decir es lo contrario. La sangre con letra entra. Es decir, nos acostumbramos a la sangre como resultado de la historia que aprendemos. Aprendemos sobre el pasado violento de tal forma que normalizamos la violencia, y luego explicaré ese concepto que es muy central en el trabajo que yo hago, y de esa manera, a través de la normalización, quedamos condenados a repetirlo. ¿Cómo es entonces que se representa ese pasado violento? Y vamos a explorar dos cuestiones distintas pero relacionadas que están implicadas en esta pregunta y apuntan obviamente al tema central de estas jornadas. ¿Cómo se representa y se comprende el conflicto? Y en ello a mí me interesa particularmente la pregunta de por qué ocurre el conflicto y qué agencia o capacidad de acción tenemos frente a él. Y la segunda, cómo se representa y comprende la violencia. ¿A qué se debe que se desarrolle esa violencia y qué responsabilidad tenemos frente a ella? El planteamiento que voy a hacer entonces en esta conferencia es que la enseñanza de la historia tiende a desnormalizar el conflicto y a normalizar la violencia. Y creo que debería ser al revés. Deberíamos ayudar a normalizar el conflicto y a desnormalizar la violencia. Me parece importante desentrañar estos mecanismos y para ello la teoría de la violencia de Johan Galtung es muy útil. Galtung, para quienes no lo conozcan, es uno de los padres fundadores de los estudios de conflictos y paz. Y a través de una teoría extensa, compleja y bastante enrevesada, creo que nos ha dado pistas importantes para entender estos temas. Voy a intentar destacar unas pocas ideas que me parecen especialmente relevantes. Para Galtung, el conflicto es un hecho natural y permanente en las sociedades humanas y en las sociedades animales también, que revela situaciones en las que distintas personas o distintos grupos tienen objetivos incompatibles. Pero su segundo planteamiento es que esa gestión del conflicto no tiene por qué conllevar a una generación violenta de los mismos. El conflicto naturalmente genera energía y la cuestión, dice él, es canalizar esa energía de manera constructiva. Y ello nos remite a esa definición clásica china del concepto de crisis o de la palabra crisis, que se expresa con dos caracteres.
uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. En ello vemos esa antigua sabiduría china, muy diferente al miedo inquebrantable que en nuestras sociedades genera el conflicto. Miedo ante el que intentamos disolver el conflicto, hacerlo desaparecer. Y en el campo educativo en el que representamos esos conflictos, intentamos barrerlos bajo la alfombra. Es decir, lejos de la conciencia personal y de la conciencia social. Galton insiste también en un tercer punto, y es que los conflictos no se solucionan, los conflictos se transforman, como la energía que no se destruye, se transforma. Esta transformación de los conflictos supone trascender los objetivos de las partes que chocan, definiendo otros objetivos y otras rutas que las trasciendan, superiores a ello. Por eso importa entender el conflicto en su doble connotación de crisis y oportunidad. Y de ahí, insiste también Galton, la importancia de poder tener teorías y explicaciones que nos permitan entender el conflicto para poderlo transformar, de maneras creativas donde las partes en conflicto puedan participar en la gestión de esas contradicciones subyacentes. Y esto nos abre de entrada una de las responsabilidades y papeles fundamentales de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, ayudar a entender el conflicto. Galton decía también que a medida que los conflictos se tensionan, una de las primeras víctimas es la complejidad. La complejidad del conflicto mismo y la complejidad de nuestras comprensiones que se reducen en el proceso de polarización, que nos obligan de una manera cruel, decía él, a entender todos los conflictos en términos de elegir entre A o B, borrando todas las otras posibles alternativas, combinaciones y soluciones. Cuanto más compleja sea la imagen de un conflicto, más apertura hay hacia la transformación. Y por ello nos inclinamos a favor de la complejización y no de la simplificación a la hora de gestionar o a la hora de explicar como educadores un conflicto. De nuevo, tenemos acá la importancia de la educación histórica y del diálogo en poder sostener esa complejidad. Respecto a la violencia, Galton ha argumentado extensamente, y en ello coincide con muchos filósofos éticos, que la violencia es solo una de las maneras posibles a través de las cuales las personas nos relacionamos entre sí en torno a situaciones de conflicto. Lo que distingue a la violencia es la instrumentalización del otro, quien es tratado como un recurso desechable, un medio que podemos utilizar a nuestro antojo para alcanzar los objetivos o los bienes que están en disputa. Por esto la violencia política no se puede definir simplemente como un rasgo natural e inevitable de las interacciones humanas. Es, por el contrario, una estrategia instrumental construida socialmente. Pero esta es una estrategia que, de nuevo, como dice Galton, la violencia hiere y daña, reduce la vida en vez de potenciarla. Sigo leyendo de Galton. Entiendo la violencia como afrentas evitables a las necesidades humanas básicas que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Las 4 clases de necesidades básicas a las que me refiero son la necesidad de supervivencia, la necesidad de bienestar, la necesidad de identidad y representación y la necesidad de libertad. Y podemos entender todo el abanico de violencias como formas distintas de afrentas explícitas a estos tipos de necesidades humanas, que no es solamente la violencia directa, sino todo el abanico de violencias a lo que vamos ahora. Desde una perspectiva ética, entonces,
la violencia política se convierte en una estrategia inmoral de resolución de los conflictos sociales. Y en esta posición, Galton se inspira en dos axiomas gandhianos sobre la no violencia. El primero es el principio de la unidad de la vida, para el cual todas las formas de vida deben estar próximas y no separadas por las cortantes distinciones que hacemos entre yo y el otro. Principio que nos lleva al reconocimiento y al respeto sagrado de cualquier vida. Y el segundo principio, la unidad de los medios y los fines, según el cual ninguna vida humana puede ser utilizada como medio para alcanzar un fin. Si el fin es la supervivencia, el medio ha de potenciar la vida. Los medios deben ser buenos en sí mismos y no en función de buenos objetivos lejanos. Siguiente principio importante del planteamiento de Galton. La violencia no es intrínseca al ser humano y por lo tanto no es inevitable. El potencial para la violencia, tanto como el potencial para el amor, están en la naturaleza humana, pero las circunstancias condicionan la realización de ese potencial. En ningún momento podemos asumir que la violencia sea intrínseca al ser humano. La violencia es potencia. Se puede convertir en acto cuando el conflicto básico se descuida y se trata sin empatía y sin creatividad. Y cuando la cultura justifica el uso de la violencia para derrotar al adversario, para ganar honor o para compensar el sufrimiento que hemos vivido. Galton tiene todo un desarrollo muy interesante frente al argumento de que la violencia es un elemento natural intrínseco al ser humano. Y dice, al igual, por ejemplo, que el hambre o la sexualidad. La alimentación y la sexualidad son comportamientos naturales que ocurren en todos los contextos, en todas las instancias. Pueden ocurrir de manera distintas, pero siempre ocurren. Siempre nos alimentamos, siempre buscamos la satisfacción sexual. Con esta potencia para la violencia ocurre una cosa distinta. Todos tenemos el potencial para la violencia, pero hay una variación social, histórica y antropológica muy extensa. No en todos los contextos los conflictos se resuelven mediante la violencia. Son las condiciones de contexto los que activan ese potencial y lo desarrollan. Y por lo tanto hay condiciones de contexto que podrían activar, sostener y desarrollar otras formas de respuesta. El penúltimo punto que quiero destacar del planteamiento de Galton, que van a ver cómo se empieza a centrar ya en el tema específico de enseñanza de la historia. Galton conceptualiza tres tipos interdependientes de violencia. La primera, la violencia directa, que es violencia física, es violencia intencionada. La guerra es su manifestación más común, pero hay muchas otras, la tortura, en fin. Esta violencia directa que se apoya también en la violencia estructural, que se refiere a las estructuras sociales de discriminación, exclusión y opresión que hacen que la violencia sea algo sistemático, sistémico y perdurable. Y por otro lado, la violencia cultural, que sostiene las dos violencias anteriores, aunque en realidad es una relación dinámica entre las tres, no es en una sola dirección. La violencia cultural se refiere al conjunto de creencias normativas y de prácticas sociales y culturales de deshumanización de ciertas personas que legitiman el uso de la violencia sobre ellos. Dentro de estas prácticas incluye Galton prácticas religiosas, prácticas jurídicas, prácticas educativas y otro tipo de prácticas culturales que construyen representaciones sociales que hacen aceptable lo inaceptable. Es decir, en nuestro caso, que naturalizan la violencia. Es la violencia cultural la que hace que la violencia directa y la violencia estructural aparezcan como cargadas de razón, o por lo menos como algo que no es malo.
es decir, crea y alimenta el universo simbólico que justifica el uso de la violencia directa y el mantenimiento de la violencia estructural. Su énfasis en esta dimensión cultural de la violencia no busca tanto en la dimensión, digamos, materiales de la violencia, sino por el contrario, en esa cultura profunda, dice él, sedimentada en el subconsciente colectivo, en los supuestos cosmológicos que definen para una civilización dada lo que es normal y natural. Siendo subconscientes, estas suposiciones simplemente se promulgan, no se discuten. Y al ser colectivas, hay un refuerzo al ver que todos los otros hacen exactamente lo mismo. Y entonces con esto vuelvo al campo de la educación histórica. Porque apoyándome en esta teoría, yo lo que quiero plantear es que la enseñanza de la historia, en muchos casos, no en todos ciertamente, y luego tocaremos un poco más esos matices, pero por ahora me voy al planteamiento más extremo de que la enseñanza de la historia en muchos casos opera como un mecanismo de violencia cultural, que alimenta la creencia de que cuando hay conflicto, la violencia es inevitable, necesaria, acaso justificable, efectiva y no tan costosa. Es decir, normaliza la violencia. Hay una paradoja que a mí me ha intrigado mucho desde que empecé esta investigación. Si miran los textos escolares, muchos de los currículos, la gran mayoría de los contenidos de historia alrededor del mundo tratan sobre hechos violentos. Se agobia a los estudiantes con las fechas, los nombres, los lugares de un sinnúmero de guerras, empresas civilizadoras, conquistas, revoluciones y demás. Sin embargo, rara vez se trata la violencia como objeto de una reflexión crítica explícita. Y aunque los relatos en los libros de texto expliquen los hechos históricos, rara vez se preguntan o explican por qué y cómo se transformaron los hechos en algo tan violento, qué papel jugó la violencia en su desarrollo y cuáles fueron las experiencias y perspectivas de quienes sufrieron la violencia y de quienes la perpetraron. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La violencia aparece repetidamente como el tema dominante de la historia escolar y sin embargo al mismo tiempo se hace invisible al estudiante. O sea, no es que no se hable de violencia o que se oculte su existencia, se habla mucho de ella, pero se habla de tal manera que evita el análisis explícito de sus causas, consecuencias y alternativas. Y de esta manera la narrativa de los textos normalizan la violencia. Esto quiere decir que la representan como un rasgo natural de las relaciones humanas, que no lo es, como una característica inevitable de los procesos históricos, que no lo es, pero que al presentarlo como natural e inevitable, hace que no requiera ser explicada. De esta manera, los textos impiden la reflexión crítica sobre la violencia, haciendo que sus raíces, causas, consecuencias y alternativas queden invisibilizados. Enfrentándome a esta paradoja, y creo que voy a hacer una aclaración aquí, fíjense que yo estoy hablando acá de textos escolares y de textos escolares cuando empecemos a ver ejemplos convencionales. Estoy haciendo una afirmación general sobre la educación histórica, pero estoy haciendo una afirmación a partir del análisis de textos y todos los que estamos acá creo que sabemos con claridad que lo que está en los textos no es lo mismo que ocurre en las aulas, no es lo mismo que lo que aprenden los estudiantes. Y sin embargo, las narrativas de los textos escolares nos dan una imagen muy clara de los discursos dominantes que circulan en una sociedad. Entonces, haciendo esa salvedad y una segunda salvedad, y es que el tipo de cosas que voy a describir ahora son características recurrentes en los textos, no quiere decir que sean características de sus autores.
O sea, no es la intencionalidad de los autores los que genera este tipo de narrativa, sino las condiciones del sistema educativo que define el tipo de textos, el tipo de contenidos, el tipo de prácticas, digamos, habituales en las aulas, digamos, convencionales. Entonces, bueno, hechas estas salvedades, diría que ante esta paradoja empecé a indagar cómo es que se torna invisible una violencia que es ubicua y recurrente en las narrativas. Y nos dedicamos con un equipo a analizar las narrativas escolares, de textos escolares de historia sobre distintas... aquí hay una imagen que me parece muy ilustrativa de la normalización de la violencia. Y de nuevo, no es culpa de los niños. La pregunta es, ¿qué ocurre en una sociedad para que los niños puedan sentarse y jugar al lado de un fusil sin que eso sea un problema? Entonces estaba diciendo que nos dedicamos durante varios años a analizar las narrativas de textos sobre distintos episodios del pasado, la Guerra Civil Española. Bueno, hay varios que están ahí, los iré trayendo ejemplos de esos distintos. Y en ese análisis, por supuesto, encontramos muchas variaciones y diferencias interesantes entre países, entre temáticas y entre distintos textos. Pero lo que quiero señalar ahora se refiere fundamentalmente a 10 patrones recurrentes que aparecen una y otra vez y que se refieren fundamentalmente a 10 tipos de silencio que van haciendo invisible las imágenes de violencia. Estas claves narrativas, como las llamo, cada una de ellas, revelan los mecanismos discursivos que le permiten a las narrativas escolares describir episodios de violencia y al mismo tiempo invisibilizar la naturaleza social y las implicaciones de la violencia. Prestan atención no solo a lo que dicen los textos, sino también y sobre todo a lo que no se dice y a cómo se dice lo que se dice. Es decir, busca la estructura dinámica y las características dinámicas de las narrativas porque son ellas las que enmarcan el significado de las cosas y las que prescriben y proscriben lo que se puede decir sobre la violencia. Entonces voy a recorrer las distintas claves dando algunos ejemplos de textos escolares. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Entonces, la primera es la distinción entre conflicto y violencia. Esta primera clave se refiere al grado en el que los relatos históricos diferencian entre las causas y las consecuencias de un acontecimiento histórico y la explicación del rol de la violencia en su desarrollo. Los libros de texto explican los hechos, sin duda, y para hacerlo describen los conflictos políticos, sociales, económicos subyacentes. Sin embargo, rara vez distinguen entre estos conflictos subyacentes y la violencia que emplearon diversos actores para tratar estos conflictos. La implicación de esta confluencia que hacen los textos es que conflicto y violencia se hacen inseparables. Donde hay conflicto, habrá violencia. Y así la violencia aparece como ese rasgo natural de la actividad humana o de los procesos históricos. Miren este ejemplo sacado de textos serbios. Y leo del texto. En la República de Croacia, el conflicto fue más complejo. Las tensiones crecieron tras la adopción de la nueva constitución croata. Esta constitución proclamó la República de Croacia como un país de croatas y de minorías, lo que dejó a los serbios sin su derecho como pueblo constitutivo que tenían en la República Federal Socialista de Yugoslavia. La lucha comenzó entre la mayoría croata y la minoría serbia. Entonces noten cómo describe un conflicto y después solamente dice la lucha comenzó. Pero ¿qué pasó entre la aprobación de la Constitución y ese comenzó? Ahí hay toda una cantidad de dinámicas políticas que ocurrieron en esos meses que aquí se obvian. Entonces, como hubo ese conflicto,
el paso a la violencia era inevitable. Otro texto dice: los serbios se convirtieron en una minoría étnica sin derecho a la autodeterminación. Tras la proclamación de la independencia, se inició en Croacia el conflicto armado entre croatas y serbios que consideraban tenían derecho a optar por quedarse en Yugoslavia. El mismo esquema, sencillamente se recorta la explicación del conflicto y del tránsito, el inicio y la progresión de la violencia. La segunda clave es el marco narrativo. Aunque no hay mucha discusión explícita sobre la violencia, sí se transmite a los estudiantes una gran cantidad de información sobre ella. Y una parte fundamental de esta información se comunica a través de las estructuras narrativas que enmarcan los hechos. Estas narrativas cuentan historias que enfatizan unos aspectos y restan importancia a otro. Y de esta manera enmarcan el significado de hechos particulares y abren o cierran aquello que puede decirse sobre la violencia. Y aquí entonces quiero que miremos un ejemplo sobre las narrativas de la conquista de América en los textos colombianos y españoles. En estos materiales educativos, tanto en los colombianos como en los españoles, encontramos rastros de 4 narrativas distintas. Estas 4 narrativas reconocen que la conquista implicó cierto grado de violencia. Los 4 posicionan a los pueblos indígenas como víctimas de la brutalidad española. Sin embargo, más allá de estas similitudes, cada marco narrativo enmarca la violencia de la conquista de una manera distinta, cada una invisibilizando aspectos importantes. La narrativa del encuentro de 2 mundos y la narrativa de la modernización representan la violencia como un fenómeno circunstancial, esporádico e interpersonal, desplazando así la atención de la naturaleza recurrente, sistémica e instrumental de esta violencia. En cambio, las narrativas de la dominación y la devastación exponen la compleja interacción entre la base económica que alimentaba la violencia, las instituciones sociopolíticas que la hicieron viable y los discursos sociales y religiosos que la justificaban. No obstante, la narrativa de la dominación se concentra tanto en reconstruir las dinámicas estructurales que generan la violencia, independientemente de la intención y la acción de los individuos, que la gran mayoría de los actores históricos concretos aparecen desprovistos de agencia y con ello se desplaza la atención de las muchas circunstancias en las que estos actores debieron enfrentar dilemas y controversias y tomar decisiones. Vamos a saltar este otro ejemplo de los textos serbios para pasar a la tercera. La tercera clave es la coordinación de distintas narrativas. Esta clave se refiere al grado en el que en un relato se incluyen distintas narrativas y cómo se relacionan unas con otras. Hay una, por ejemplo, que es dominante y otras marginales. Algunas están silenciadas, se despliegan de forma paralela, se desconectan, se ponen en diálogo. Los textos de historia tienden a basarse en narrativas dominantes que marginan otros puntos de vista alternativos. Y en este sentido, las narrativas, los hechos y las perspectivas que van en contravía del relato dominante de normalización de la violencia son marginados, se suprimen o se modifican hasta que encajen. Veamos el siguiente ejemplo en el análisis de las narrativas escolares sobre lo que en Estados Unidos se llama el Sendero de las Lágrimas. Este fue un proceso de migración forzada en el que cerca de 100,000 indígenas de diferentes naciones indígenas fueron desarraigados de su tierra en el sudeste de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX y desplazados al territorio de lo que hoy es Oklahoma. Los libros de texto se refieren a estas migraciones como episodios trágicos de las naciones indígenas. Sin embargo, aparecen como algo secundario, una historia triste de adversidad de un pueblo ajeno a la emergente nación americana. Los títulos de los capítulos
nos dan un indicio de las prioridades de estas narrativas. En uno de los libros hay una sección de media página que se titula Reubicación indígena y se subsume en un capítulo de 46 páginas sobre el surgimiento de una nueva nación. En otro libro hay una página titulada La remoción de los indígenas que hace parte de 24 páginas sobre el desarrollo de la democracia. Un tercer texto incluye 2 páginas tituladas El sendero de las lágrimas, dentro de un capítulo de 30 páginas sobre el surgimiento de la democracia de masas. Fíjense en las palabras, el lenguaje: surgimiento, desarrollo, emergencia. Todas denotan un relato de movimiento hacia adelante, de progreso, de desarrollo. De diversas maneras, los 3 libros guían al lector a pasar por alto la migración forzada de las naciones indígenas y a focalizarse en el proceso más importante de construcción de la nación. La pregunta ¿democracia para quién? Nunca se plantea. Tampoco se promueve una reflexión sobre la contradicción potencial entre el surgimiento de la democracia y la privación de los derechos de más de 100.000 habitantes indígenas. La cuarta, la atención dada a las víctimas de la violencia. Víctimas que están virtualmente ausentes o silenciadas en los libros de texto de historia, sobre todo cuando son las víctimas que nosotros causamos a los otros. En los pocos casos en los que los textos se refieren a las víctimas, no se describen los hechos desde sus perspectivas. De este modo, las narrativas tienden a minimizar la magnitud y la profundidad de la violencia dirigida contra algunos sectores de la población. Y los relatos del pasado violento aparecen así como relatos de violencia sin dolor. En las narrativas de los textos españoles sobre la guerra civil encontramos algunos ejemplos. Uno de ellos dice: desde este momento, refiriéndose al 1 de abril del 39, se instalaba en España una dictadura que vino acompañada de la represión de los vencidos en la contienda, la escasez y la penuria económica en el periodo de la posguerra, la falta de libertades sociales e individuales y la total represión de la diversidad lingüística y cultural de las nacionalidades periféricas y un total control del Estado en todos los órdenes de la vida de los españoles. También se incluyen tablas como estas en ese texto, que nos da cifras de la violencia en los frentes de guerra, en la retaguardia, comparando el Frente Nacional, Frente Republicano y contrastando además las cifras y el desacuerdo en las cifras de 2 autores representativos de distintas corrientes. Como puede verse en esta tabla, se dan datos detallados sobre el número de personas victimizadas a través de distintos medios. También se incluyen imágenes sobre los oponentes políticos encarcelados, las filas de prisioneros marchando, las hordas humanas caminando hacia el exilio, mujeres y niños de la posguerra soportando frío y hambre. Pero esto es lo más lejos que llegamos en estos textos. Mencionan que las víctimas existen, las cuantifican y con suerte proporcionan algunas imágenes de su tragedia. Pero, por ejemplo, las fotografías no se acompañan con pies de página que expliquen nada más. Y en textos en los que en otros casos hay una profusión de fuentes primarias, testimonios, etc., en estos temas no se le da voz a las víctimas de la violencia. Quiero mostrarles otro ejemplo porque muestra lo similar aún en casos muy distintos. Este es un ejemplo de un texto colombiano hablando sobre el conflicto armado y dice: la guerra contra las drogas, llamado el Plan Colombia, ha generado el desplazamiento forzado y masivo de campesinos e indígenas a las principales ciudades del país, quienes, amenazados por guerrilleros y paramilitares, son despojados de sus casas y tierras, no teniendo más opción que desplazarse hacia otros lugares donde generalmente deben empezar una vida nueva.
Debido a su presencia, las Autodefensas Unidas de Colombia, en el conflicto armado, la violencia se exacerbó, pues los métodos utilizados por estos grupos llegaron a extremos impensables de violación de los derechos humanos. Atención a esto, es un texto que está hablando de la violación de derechos humanos en manos del Estado que apoyaba a los grupos paramilitares. Estas menciones atrevidas, pero pocas, breves y superficiales, no permiten, sin embargo, una comprensión más profunda de cuáles fueron los derechos violados y de qué manera, ni de la marca que la violencia ha dejado en los imaginarios colectivos de la sociedad colombiana. Es cierto que expresiones como los numerosos incalculables efectos o los métodos impensables de violación de los derechos humanos denotan la gravedad de la situación y es muy importante que por lo menos eso se diga, pero no acercan al lector a la textura de la experiencia humana que permita simpatizar con las víctimas de la violencia y comprender la magnitud del daño causado, las pérdidas irreparables, el desarraigo o el trauma. Lo que muestran estos fragmentos es que aunque los textos mencionen el fenómeno de la victimación y la violación de derechos humanos, la descripción se hace a tal nivel de generalidad que no comunica realmente el drama humano, la experiencia de aquellos que sufrieron el uso de la violencia como estrategia política y militar de control territorial. Por eso decíamos antes que aparecen relatos de violencia sin dolor. Los textos escritos así ni siquiera conmueven. Y es horripilante que podamos hablar de estos temas de esta manera y no generar conmoción emocional. Tenemos otro ejemplo brutal de un texto serbio. No me lo voy a saltar también porque no me quiero alargar más de lo que ya va a ser excesivo. Quinta clave, la discusión de los engranajes sociales que sostienen la violencia. Esta clave se refiere a esa visibilización de las estructuras sociales que sostienen la violencia. En la gran mayoría de los casos, los hechos y prácticas de violencia directa se describen en un vacío social, abstraídos de las estructuras sociales que lo sostienen. Y aquí tenemos de nuevo un ejemplo del conflicto armado colombiano. Los 4 textos sitúan las causas del actual conflicto armado en el Frente Nacional, que fue un pacto de 16 años entre los 2 partidos tradicionales, liberales y conservadores, para alternarse en el poder. Y todos estos textos explican el surgimiento de la guerrilla como una respuesta de los grupos sociales que se sentían excluidos de la vida política por un sistema de partidos excluyentes. Pero a partir de ese momento, la trama narrativa de estos capítulos, que se organiza en torno a los periodos presidenciales, describe la historia del conflicto armado como una secuencia de acciones ofensivas perpetradas por los grupos armados ilegales y las consecuentes respuestas de los gobiernos, bien fuera para contener la amenaza o para buscar la paz. Entonces, estos textos dicen así: Turbay Ayala estableció el Estatuto de Seguridad Nacional, un decreto que buscaba fortalecer la defensa del territorio nacional frente a la ofensiva creciente de las guerrillas y el crimen organizado. El M-19, este es uno de los grupos guerrilleros, exhausto por la lucha y el debilitamiento militar, aceptó las políticas pacificadoras del gobierno. Entre enero del 89 y marzo del 90, luego de muchas conversaciones, el gobierno de Barco logró desmovilizar y disolver la organización armada. Más adelante, habiendo desmovilizado a las tropas de autodefensa, la administración de Uribe Vélez mantuvo una actitud combativa hacia la guerrilla. Como resultado, el ejército atacó y eliminó a los comandantes de la guerrilla, Martín Caballero y Raúl Reyes. A lo largo de esta cronología hay muy poca explicación de la interacción compleja entre estructuras políticas, sociales y económicas que sostienen el conflicto. Y aparte de esa referencia al origen del sistema elitista de partidos en los años 60,
no se encuentran sino referencias muy fragmentarias a la exclusión recurrente, al exterminio de movimientos políticos alternativos, a la creciente concentración de la propiedad de la tierra o a la lucha de distintos grupos para acceder a recursos estratégicos. Y sin hacer referencia a estas dinámicas no se puede entender el conflicto armado, no se puede entender por qué fueron 6 décadas. Sexta, se refiere a cómo se discute la agencia humana. La agencia humana se refiere a la toma de decisiones, a la intencionalidad y a la acción explícita. Recuerden, esto nos remite a la idea de que la violencia política es un instrumental y construida socialmente. Este es de particular importancia para comprender que la violencia es un instrumento y no una mera respuesta natural al conflicto, sino más bien una práctica deliberada, guiada por intereses, creencias y motivaciones que podrían abordarse de otra manera. Sin embargo, en muchos casos la agencia se diluye o se disloca, encubriendo la autoría y la responsabilidad de algunos autores. Y si al silenciar la perspectiva de las víctimas terminamos con relatos de violencia sin dolor, al encubrir la agencia terminamos con relatos de violencia sin responsabilidad. En las narrativas sobre el camino de las lágrimas, la muerte de casi una cuarta parte de los indígenas que fueron forzados a marchar se explica. Es que es tan poco que pensé que no estaba ahí, solo con esas líneas. Uno de los textos dice: 1 de cada 4 cherokees murió de frío y enfermedad. Fin de la explicación. Otro texto dice: el clima helado y la provisión inadecuada de alimentos llevaron a sufrimientos atroces. Y entonces lo que fue el sufrimiento causado por el desplazamiento forzado de personas se presenta más como un acto brutal de la naturaleza, el mal clima, la escasez de alimentos, la enfermedad, que como una catástrofe puesta en marcha por fuerzas políticas y sociales y por la acción deliberada de actores históricos que obtuvieron ganancias de las pérdidas de los pueblos indígenas. ¿Por qué se les forzó a marchar precisamente en invierno? ¿Por qué no se les proveyó de alimentación o de medicamentos cuando estaban enfermos? No hay respuestas. En realidad tampoco hay preguntas. Y sí quiero que miremos este ejemplo de nuevo de textos serbios porque nos muestra un matiz en este tema de la agencia. Textos serbios dicen: los ejemplos más horribles de limpieza étnica y crímenes masivos contra los prisioneros de guerra y civiles se registraron en varias ciudades, de las cuales antes voy a leer las que puedo más fácil: Pakra, Gospic, Kravica, Skelani, Bratunac, Gorosade, Srebrenica y otros lugares. Para los que no están muy familiarizados con este conflicto, todos estos fueron actos de violencia de la parte serbia, van a ver ahorita en el otro ejemplo. Fíjense aquí cómo lo que está diciendo es, mencionando explícitamente horrible limpieza étnica, crímenes masivos contra, y se mencionan los nombres de los sitios. No se menciona quién, por qué y cómo. Más adelante, el mismo texto dice: dado que no se encontró una solución aceptable, el ejército croata lanzó 2 operaciones militares en 1995 y destruyó la República Srpska. Durante estas operaciones cometió una limpieza étnica en los territorios conquistados, de los cuales expulsó a la población serbia. Aquí sí hay señalamiento de agencia, el ejército croata. Otro texto dice: la masacre de Srebrenica es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, lo reconoce así, cometido por el ejército de la República de Srpska.
con la ayuda de grupos paramilitares contra soldados y civiles de etnia bosnia. Aquí se necesita un poquito de contexto para entender lo que está pasando. Técnicamente, quienes cometieron esa masacre eran el ejército de la República Srpska, pero son serbios y con el apoyo del ejército de Serbia. Entonces, acá se menciona, pero se desplaza la agencia. Entonces, no es que nunca se hable de la agencia, se habla cuando conviene, se habla cuando el crimen es del otro, pero cuando es propia, se diluye. Bueno, voy solamente a mencionar los últimos tres. Si nos da tiempo, volvemos a los ejemplos, porque hay unos que son muy interesantes. Las tres que quedan son la atención dada a las alternativas no violentas. Este es un punto supremamente importante porque lo que ocurre, y esta es tal vez una de las en las que hay más recurrencia, nunca se hace referencia a las personas, a los movimientos que se opusieron al uso de la violencia, que defendieron estrategias no violentas para generar cambios sociales, que los hubo probablemente en todos los periodos y hechos históricos, y sin embargo, o no se mencionan o se tergiversan y se representan esos actores no violentos como actores violentos. Creo que la experiencia de esa estrategia discursiva de acusar como violento a lo no violento, probablemente acá la han vivido recientemente en carne propia. No voy a decir más al respecto. La octava, salto los ejemplos, es la escasa discusión de los costos de la violencia. Aparte de referencias a el impacto demográfico, el número de personas que resultan muertas, hay muy poca elaboración en las narrativas de los textos escolares sobre los costos y los impactos de la violencia en distintos niveles. Por ejemplo, el impacto en el patrimonio, el impacto en la cultura política, la destrucción ambiental, los costos económicos de la guerra. Y el problema con el ocultamiento o la invisibilización de esta información es que resulta muy difícil entender ese carácter estratégico. Y resulta muy difícil entender también el carácter, digamos, lo que se llama la industria de la violencia. Y dificulta mucho la comprensión de la asimetría de la violencia. Porque no todos perdemos lo mismo con la violencia. Hay unos que pierden más y hay otros que ganan de lo que otros pierden. Pero para poder entender esa dinámica se necesita poder mostrar el abanico de costos e impactos de la violencia. Seguimos saltando. La novena, la discusión de los beneficios de la violencia. Esta sí se puede pasar rápido porque no hay ningún ejemplo. No se toca en absoluto, y esto nos vuelve al tema del ocultamiento de la industria de la violencia. ¿Quiénes se benefician? Y no se trata de acusar, de dar nombres, de señalar personas. Se trata de entender cuáles son las dinámicas políticas, económicas, culturales que generan beneficio como resultado del uso de la violencia. Si volvemos a la idea de entender la violencia como una estrategia instrumental en el tratamiento de los conflictos, ¿qué es lo que se gana? ¿Cómo es que se elimina un contrario? ¿Cómo es que se le anula para poder proteger los bienes y los intereses que están en disputa? Entonces, entender esa dinámica es muy importante para poder desnormalizar la violencia, y los textos no lo hacen. Y la última, la conexión o desconexión de pasado, presente, de historia académica, memoria colectiva, de procesos sociales y experiencias personales. Porque todas estas conexiones son las que le dan sentido a la indagación histórica, a estudiar y aprender historia, y en la medida en que esas desconexiones se hacen sistemáticamente, ustedes miran, ayer hicimos un ejercicio, teníamos varios textos sobre la mesa y no hay conexiones, se pierden, se borran las conexiones entre el pasado y el presente, y sobra decir entre historia y memoria también.
Ya voy a ir terminando. Aquí tenemos otra vez las 10 claves. Entiendo, sé que el panorama es desalentador. Hice ya también el matiz anterior de que este es el panorama que nos muestran los textos escolares convencionales, no la práctica necesariamente en el aula. De hecho, en otras investigaciones posteriores a las de textos en las que hemos analizado exhibiciones de museos, uno de ellos el Museo del Exilio en La Jonquera, o materiales educativos alternativos, encontramos muchos ejemplos de cómo las claves narrativas se pueden invertir, se pueden poner patas arriba para que operen en la dirección contraria. Es decir, para que en vez de invisibilizar la violencia, hacerla visible de manera que invite la reflexión crítica. Volvamos a la idea de normalización como no problematización. Lo que problematizamos se desnormaliza. Entonces, en la medida en que estas claves narrativas generen preguntas, se conviertan en orientaciones de cómo intervenir pedagógicamente para generar preguntas, duda, incertidumbre, reflexión. Para cada una de ellas podemos transformarlas en preguntas. Tendremos la posibilidad de ayudar a desnormalizar la violencia y ojalá a poder decir que la sangre con letra sale. Gracias. Gracias, Ángela, por tu intervención tan inspiradora. A mí particularmente he llenado 3 páginas de mi cuaderno con notas y unas cuantas preguntas. La fotografía que están viendo, Ángela la ha presentado, pero la quiero contextualizar. Cuando llega un presidente que tuvo Colombia, que se llama Álvaro Uribe Vélez, hizo una operación en un barrio muy, entre comillas, muy céntrico de Medellín. Hizo una operación que se llamó la Operación Orión, y esta fotografía la tomó un fotógrafo muy famoso que se llama Héctor Abad, que de hecho se dedicó a fotografiar Jesús Abad, perdón, Jesús Abad Colorado. Sí, gracias por la corrección. Jesús Abad Colorado, y es un fotógrafo que se dedicó a fotografiar el conflicto armado, y tiene un conjunto de fotografías fantásticas, y esta foto es el impacto del disparo de un fusil, y hay en este caso una niña mirando a través del orificio, y la foto, si la memoria no me falla, se llama La Testigo. Sí. Bueno, abrimos entonces el turno de preguntas y comentarios. Quien quiera intervenir para hacer un comentario / pregunta, o hacer directamente una pregunta, pues le pedimos el favor que levante la mano, y Jordi acercará el micrófono para que pueda formular su pregunta y todas y todos lo podamos escuchar. Así que quien quiera. Estamos en familia, estamos entre amigos, así que pueden a ver quién se atreve a romper el hielo. Antoni. Yo mismo. De toda tu exposición hay hay un hilo que es como si los relatos históricos de lo que se hace en clase de los profesores deshumanizaran un poco la realidad, ¿no? Y me ha gustado mucho porque coincide con algunas cosas que nosotros también hemos podido ver, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, pues la batalla de Lepanto la ganó, no sé, el rey, o España luchó contra, ¿no? Como cuando alguien dice también, pues hubo muchas víctimas en la construcción de las catedrales, pero no hay nadie. No hay nadie que hiciera eso. Es como una deshumanización de la enseñanza de la historia, porque no hay personas en concretas, no hay culpables, hay países, hay ciudades, hay catedrales, hay barcos, pero no hay personas, ¿no? Y eso es una cosa muy curiosa. Esa misma deshumanización, yo hace mucho tiempo que vi que en una publicación de UNICEF aparecía
que las principales víctimas de las guerras siempre son las niñas. Pues muy curioso porque esa publicación desapareció al cabo de un tiempo, no la he vuelto a encontrar, o sea, desapareció de la... Y yo creo que desapareció porque es tan terrible, o sea, es tan crudo, es tan brutal, que hacía daño a todo el mundo eso, pero esa es la realidad. Las principales Sí. víctimas de la guerra son las niñas, pero en cambio nadie, cuando alguien habla de las víctimas, en el sentido de comprender que se habla muy poco de las víctimas y siempre aparecen, por ejemplo, con números, que es algo absolutamente intolerable, ¿no? Aparecen con, murieron tantos, ¿no? Murieron 600.000, 500.000, 2 millones, eso son cifras absolutamente frías, ¿no? Pero nadie se atreve a decir que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial Sí. o en la Guerra de Irak, las principales víctimas fueron las niñas, ¿no? Entonces hay un proceso como de deshumanización de la explicación cuando se enseña la historia. Y es como para evitar el conflicto, para evitar la vergüenza que significan las guerras, la violencia, etcétera, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en que la violencia, el conflicto no es inevitablemente, no tiene que acabar en violencia inevitablemente, ¿no? Y luego esa relación entre el pasado y el presente, es que ahora también hay guerras y está pasando lo mismo, ¿no? Pero hay cosas que no Sí. se pueden, es como si no se pudieran explicar, ¿no? Quien más ha ganado con la guerra de Ucrania, lo dijeron ayer, son los bancos y las petroleras. Nunca hacía muchos años que no tenían tantos beneficios. Cuando yo vi que el Claro. máximo beneficio de la guerra se lo han llevado las petroleras, cuando la gente no podía poner gasolina en el coche. Es que nosotros hemos pagado las consecuencias de eso. Eso es parte de ese problema, digamos, de la economía de la violencia que lo tenemos, nos rodea cotidianamente. La guerra destruye porque hay unas industrias de la reconstrucción. Claro. Y Pero está ahí y no lo vemos. las petroleras parecían las víctimas, porque han tenido que subir tanto el petróleo Sí. y ahora resulta que han ganado más dinero que nunca. Entonces, esa violencia contra la gente, de no poder pues encender la calefacción, poner el coche, es increíble, ¿no? Porque ahora, claro, y luego los bancos, que resulta que la gente pues no podía comprar, parecía también que eran víctimas de la crisis y resulta que son también la gente. Eso también es un tipo de violencia que tú lo has citado. Y digo también para llevar muchas veces esto al presente, porque actualmente está pasando. Y eso liga también con esta idea que me ha gustado mucho, que tú has dejado bastante claro, que es que si no había ninguna guerra que fuera inevitable, había otras alternativas. Y entonces al final te das cuenta de que los profesores de historia enseñan la historia de una manera totalmente determinista. Porque dicen, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue así y no podía haber sido de otra manera. La primera, la Guerra Civil fue así y no podía haber sido de otra manera. No, había un montón de futuros posibles y se escogió en ese momento. Es como ese libro de Clark que habla de la Primera Guerra Mundial y dice sonámbulos. Lo titula Sonámbulos. ¿Por qué? Porque los políticos eran como sonámbulos que nos llevaron a la guerra y luego los países explicaron que esa guerra era inevitable, oficialmente inevitable. Y luego el libro de Clark demuestra que eso es falso. Claro. Que había muchísimas posibilidades y por eso a mí me gusta mucho el título de ese libro que se llama Sonámbulos, ¿no? Políticos sonámbulos que no se dan cuenta que nos llevan a la guerra y que cuando te llevan y se dan cuenta del desastre, entonces la explican como inevitable, que es el relato oficial de todas las guerras, que era inevitable también, no solamente son los Hay un historiadores. panfleto muy, muy bello que Está. sale pocos años después de la Primera Guerra de un tipo Beckett, no me acuerdo el nombre. En inglés se llama War is a Racket. La guerra es una estafa y hace referencia justamente a eso que estás diciendo. Yo creo que estás señalando cosas que son muy importantes. Tú dices la deshumanización. Sí, en la medida en que en todas las descripciones de violencia se resta la textura de la experiencia humana. Por eso yo hablaba del dolor, de la agencia,
de la capacidad de decisiones y de motivaciones, todo eso sale de ahí, se quita, se recorta de la representación. Y yo creo que tiene que ver con el corazón del problema de la normalización, que en la medida en que creamos que algo es normal, no se problematiza, entonces no se generan preguntas. Tú lo estás diciendo con el caso de la guerra de Ucrania o con cualquiera de las guerras. O sea, no nos cuestionamos por qué acabamos de pasar 2 años de epidemia, la guerra de Ucrania, 2 años de drama humano y hoy tenemos a los mismos sectores de siempre recogiendo unos beneficios económicos astronómicos, la banca, los medios de comunicación, las industrias del armamento, el petróleo. O sea, ¿cómo es posible que hayan esos mecanismos de acumulación a costa de la miseria? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros damos por sentado que sí, pues hay guerra, hay epidemia, y por eso el punto de partida es que obviamente no es solamente nuestra culpa y nuestra responsabilidad. No le quiero poner ese peso, pero estamos acá educadores de ciencias sociales y de historia. Y lo que nosotros hacemos en muchos casos se convierte en un mecanismo de violencia cultural. Por eso decía, estos ejemplos radicales son de textos. Eso no es lo mismo que lo que hacemos los profesores, por lo menos no todos. Pero también es cierto que mucha de la práctica pedagógica sigue funcionando con esa lógica, queriendo o no queriendo. Y es dramátiyo, ya que tú dices lo de deshumanización, quiero contar una cosa muy breve, pero que a mí me pareció muy conmovedor. En un taller que estábamos haciendo con profesores sobre las narrativas del descubrimiento, una profesora, ella era mexicana, pero estaba en Colombia en ese momento, decía, miren, yo soy la primera que creo que la enseñanza de la historia tiene que ayudar a pensar y el juicio crítico y todas estas cosas. Pero de verdad, si un estudiante pasa por el capítulo de la conquista de América y no aunque sea que se le humedezcan los ojos, no que llore, pero que se le humedezcan los ojos, si no le pasa eso, no entendió nada. Y seguía diciendo, yo no estoy diciendo que se trate de hacer llorar a los estudiantes, y seguía como justificándose, pero es que si uno entiende lo que significó esta historia, uno debería conmoverse y debería llorar. Esa es esa deshumanización, que leemos capítulo tras capítulo y no nos inmutamos. No nos inmuta esa narrativa. Dramático. ¿Alguna otra? Bueno, sí, veo que hay 2 personas que acaban de levantar la mano, 3 personas, 4 personas, entonces vamos a darle orden. Propongo, no, fantástico, si como decimos coloquialmente nos hemos venido arriba, pues estupendo. Pero para ordenar, te propongo que recojamos estas 4 intervenciones y yo respondo breve. Eso mismo. Entonces vamos con Mariona, luego le pasas a Lucía, después a, no sé tu nombre, el estudiante de doctorado de Colombia, César, y luego a Francés. Ok, no sé tu nombre. Después Francés te lo pasa. Mariona, adelante. En primer lugar, muchísimas gracias. Creo que ha sido interesantísimo. A mí el tema de la agencia también es uno que me roe por dentro. Tanto cuando hablamos de la agencia de las víctimas como cuando hablamos de la agencia de los verdugos, ¿no? Yo hago una pequeña pregunta a cada año a mi alumnado, por si alguien quiere replicarla. Les pregunto cada año por qué mataron a García Lorca. Y es curioso porque nunca nadie, ningún año me ha hablado del sujeto de la acción, que son los quienes mataron. Siempre se habla de García Lorca. Años atrás se hablaba mucho de conciencia de clase, ¿no? Porque era de izquierdas, marxistas. Ahora empieza la perspectiva de género a aflorar y se dice mucho que porque era homosexual, etcétera, pero nadie nunca dice porque eran unos fascistas de mierda, por ejemplo, ¿no? Esta agencia del verdugo nos falta mucho en ese relato.
Y sumando a la sugerencia de Antoni de este libro, también os recomiendo otro que se llama Traficants d'Ànimes, que lo que hace es señalar la agencia detrás de la macabra mercantilización y aniquilación de las personas esclavizadas. Y es, ¿no? es ese proceso de memoria histórica de señalar la agencia que hay detrás de esta violencia. Así que muchas gracias por hacérnoslo ver tan visual y tan explícito. Gracias. Hola, bueno, agradecer también tu exposición, me ha parecido muy enriquecedora. Bueno, yo veo que el hilo conductor de lo que has señalado radica quizás más allá de la violencia en la idea de la explicación histórica, ¿no? En cómo esto está presente o ausente en los libros de texto o en las prácticas de enseñanza, en definitiva. Y tengo dos preguntas a ese respecto. ¿Qué valor le das a la emocionalidad en la explicación histórica? Y en ese sentido, por ejemplo, a la idea de la empatía histórica o de cómo vamos avanzando, porque desde mi punto de vista la emocionalidad sí está presente cuando enseñamos o cuando aprendemos historia, ¿no? Con emociones como el orgullo, por ejemplo, el orgullo patrio, o el orgullo de haber sido conquistadores. ¿Cómo se avanza en eso hacia otras emociones, quizás? No sé, se me ocurre la misericordia, por ejemplo. Y respecto a la agencia, en esta necesidad de que ésta se devele cuando se dan explicaciones, ¿qué relación ves en esa explicitación respecto a que los estudiantes vayan conformando o formándose, ¿verdad?, en términos de agentes o de sujetos históricos o históricas? Y en el sentido de ir avanzando hacia tener posicionamientos, por ejemplo, cuando en la explicación se hace explícita esa agencia. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Profe, yo quiero que usted me colabore con qué estrategias podemos utilizar para estas siguientes situaciones. Una profesora trató de enseñar sobre paramilitares en Cali, en la ciudad de Cali, y fue amenazada, incluso trataron de alejarla de su puesto de trabajo y fue tildada de adoctrinar a los estudiantes, ¿sí? Cuando fue a su práctica de aula. Y el segundo caso es, bueno, hay una línea, la línea general de la historia habla siempre de los que triunfan, de los que ganan. Cuando un profesor trata de enseñar lo contrario, es decir, la historia del que perdió o del que fue vencido, también entra en un círculo de estigmatización y de revolucionario. ¿Qué podemos hacer para eso? Gracias. A ver, que yo he apuntado varias cosas y cogeré un poco el testigo de lo que ha dicho el compañero. Voy a empezar con la última pregunta que quería hacerte, que quizás es la más polémica, es, ¿para ser profesor de ciencias sociales hay que ser valiente? Yo creo que es la pregunta que deberíamos hacernos, esa es la principal pregunta. Y te hago un grupo de preguntas y a ver que me contestas. Algunas parecen binarias, de sí y no, pero si me puedes dar un porqué, pues estaría bien también. ¿Crees que la razón por la que el profesorado, digamos, trata la violencia como un vehículo? ¿Crees que la trata como un vehículo en vez de como un... No explico las consecuencias o las causas de esa violencia, sino simplemente la violencia es un medio que usamos, ¿de acuerdo? Si crees que falta cultura de la paz y más tiempo para la cultura de la paz.
Después, ¿cómo explico los beneficios de la violencia sin que implique que la estoy justificando? Es decir, ¿cómo se hace eso? Y luego decir que lo que comentaba esta profesora mexicana sobre la vinculación emocional con la conquista de los españoles. ¿De acuerdo? De hecho, yo ya he cambiado la manera de introducir este tema. Digo, descubrimiento, conquista y colonización de América. He notado que el único alumnado que siente algún tipo de vinculación es el alumnado latinoamericano, no hasta el punto de llorar, pero al menos ves que tiene una cierta motivación. Digo, bueno, eso me da esperanzas. Me preocupa más que cuando explico la Guerra Civil Española y los refugiados republicanos y lo que implica. No sé si veo esa vinculación en el alumnado de aquí. Entonces, esto es lo que te preguntaría. Y quizás sí faltaría más espacio y tiempo para establecer tipos de enseñanza y aprendizaje que se estilan mucho en la unidad de ciencias sociales, debo decirlo, de plantear futuros alternativos. Es decir, trabajar pasado, presente y futuro para entender. Es decir, es imposible explicar el fascismo y el nazismo sin hacer necesariamente una reflexión sobre el ascenso de la ultraderecha, y si a veces podríamos ser más creativos a la hora de establecer escenarios. La compañera que hablaba al principio, recuerdo unas jornadas que vine hace unos años y hablaba de usar a Harry Potter para explicar, y yo estaba explicando el fascismo y el nazismo, las características y el Holocausto, y los alumnos hablaban entre ellos dando a veces eran los propios alumnos los que daban estas alternativas. Si nos falta espacio para decidir porque esta es una de las pocas materias en las que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer, nos quitan temario. En cambio, en matemáticas no me imagino a alguien diciendo vamos a quitar las integrales. Entonces, en cambio, sí, en social sí dices, ¿sabéis qué? Y a veces deliberadamente el profesorado decide, voy a alargarme aquí para no llegar hasta allí y no tener ese problema. Y de ahí vuelvo a retomar la pregunta, que para mí es la más importante, si es que hay que ser valiente para ser profesor de ciencias sociales. ¿Había una más? Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle, me ha gustado mucho su intervención. Y lo mío es una percepción que intentaré formular de la mejor manera en forma de pregunta, y es por qué los docentes que nos dedicamos a la enseñanza de la historia sentimos más comodidad o más libertad en explicar experiencias genocidas y de las grandes violencias como podría ser la Shoah, Afganistán, Ucrania, etc. Y en cambio hay otras experiencias que son más próximas, guerra civil, franquismo, en la que nos sentimos un poco como más limitados a la hora de abordar, ahondar, visibilizar quizá un poco lo que nos ha venido a explicar, ¿no? Y de qué manera tenemos los docentes para superar esta limitación o evitar perpetuar esta violencia cultural que quizá ha comentado, que se encuentra en los libros de texto y también en las propias prácticas educativas. Luego le pediremos a Ángela que haga un esfuerzo, porque esto incluso daría para otra ponencia, pues lleva 5 preguntas, y luego abrimos algún turno más de preguntas, ¿ok? Así que vayan ahí teniendo su pregunta, que luego intentaremos hacer otra ronda. Ángela, por favor. Bueno, me va a costar mucho ser breve, pero voy a intentar. Creo que, estoy de acuerdo, creo que con todo lo que se ha señalado. Entonces voy a apuntar solamente unas cosas puntuales en cada caso. Mariona, sobre el tema de la agencia estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En los ejemplos que yo puse estaba recalcando el silenciamiento de la agencia de los perpetradores, pero es igualmente problemático cuando se silencia la agencia de las víctimas, porque al hacerlo lo que hace es es como cosificar a la víctima en su lugar de víctima vulnerable, cuando en muchos casos lo que tenemos son movimientos de víctimas con todas las complicaciones políticas que
que ello tiene, pero el proceso de la víctima hacia convertirse en un agente de transformación, en muchos casos de reconciliación o de resistencia. Y entonces hay de nuevo ese elemento de la agencia. Esta es la cara positiva, pero también se suele silenciar. Sobre la pregunta de la explicación histórica, eso da para mucho. Es un punto muy importante, pero yo diría lo siguiente, ¿cuál es el lugar de la emocionalidad? Yo no diría que las emociones tienen un lugar en la explicación, las emociones no explican, no hacen parte de la explicación. Ese componente emocional es el vínculo fundamental y en eso sí creo que la enseñanza de la historia tiene que darle un lugar muy importante a la emocionalidad. Pero la emoción es el vínculo entre la explicación del hecho histórico y el significado que tiene para mí. Entonces es un elemento fundamental de la comprensión histórica, no de la explicación. Es un matiz, digamos, conceptual, pero yo creo que importa, porque no se trata de meter la emoción en la explicación, sino de abrir el espacio para que las personas se emocionen con lo que significan las explicaciones. Pero creo que lo que tú estabas diciendo hace un matiz importante. Sí están presentes las emociones en los textos, emociones como el orgullo, por ejemplo, el sentido patrio. También hay otras emociones como el asco, la displicencia frente a los otros que no nos gustan, pero es también una selección de emociones las que son consonantes con el tipo de narrativas que queramos sostener. Sobre la explicitación de la agencia, claro que es fundamental para la construcción de sujetos históricos. Si nos vamos, por ejemplo, a los modelos, a las concepciones de enseñanza de la historia para el desarrollo de la conciencia histórica, ese concepto de conciencia histórica que es distinto al pensamiento histórico, es más abarcador todavía. Gran parte de lo que hace la diferencia es que no solamente queremos que los estudiantes tengan pensamiento histórico, sino, que puedan pensar históricamente sobre los hechos allí, sino que se puedan reconocer como sujetos históricos, que quiere decir que están marcados, condicionados por los contextos en los que han crecido, pero que también tienen capacidad de transformación. Y a eso se refiere la agencia. Entonces, pensamiento histórico sin explicitación de la agencia es muy difícil. Es que perdemos las oportunidades de ver en el espejo cómo es eso de que yo soy un sujeto histórico, si no se convierte en un discurso vacío. Y tiene un elemento muy importante, y hablábamos antes esto con Gustavo, y es que la agencia, la explicitación de la agencia es uno de los caminos más potentes en la educación histórica para traer el componente de reflexión ética sobre la historia. Y para hacerlo no de una manera presentista, no me voy a meter por ahí porque nos metemos ya en una gran discusión que nos toma mucho tiempo. Pero tiene esa virtud, que es que es una de las entradas a la reflexión ética, porque la agencia significa también responsabilidad. ¿Qué hacer en esos casos? Ojalá. No, a ver, voy a decir lo que yo diría. En el caso de la amenaza paramilitar, ¿qué hay que hacer? Quedarse callado. La prioridad mía como profesor es proteger la vida de los estudiantes y la mía. Y es dramático que en países como Colombia esto no es una excepción. Hay montones de historias. El sector docente, profesores y profesoras son unas de las víctimas y sufrientes de la guerra, y de hecho la Comisión de la Verdad, que entregó hace poco su extensísimo informe, uno de ellos se concentra en jóvenes estudiantes, profesores y profesoras, y el impacto de la guerra en ese sector. Claro, frente a eso yo no puedo decir tenemos que ser valientes y seguir hablando, no.
En el caso otro que estabas diciendo de cómo cuando se cuenta la historia de los vencidos y eso genera también estigmatización, pues depende del contexto. Si se puede seguir haciéndolo y seguir removiendo y seguir revolcando, porque sí creo que esa es la función del maestro en general, es provocar, 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 no a costa de la vida. Entiendo que es una mala respuesta a lo que estás diciendo, porque no creo que sea... Esta es la pregunta imposible, pero... ¿debemos ser valientes? Sí, no al extremo de arriesgar la vida. Claro que debemos ser valientes por eso, porque yo creo que la función, no solamente de ciencias sociales, de artes también, de literatura, es provocar. Y para eso hay que ser valiente, pero no solamente valiente, también hay que ser sensato, también hay que ser entusiasta, también hay que ser gocetas. O sea, salvo las situaciones macabras en las que tienen que trabajar los profesores tenemos la posibilidad, yo sé que no se cumple siempre, de hacer un trabajo de lujo, que es trabajar con la reflexión y el pensamiento de otras personas. Eso, entonces yo creo que también hay que engancharse con eso. Yo creo que es un tipo de trabajo que nos agota, muchas veces en las condiciones que no nos permiten gozar eso que podríamos hacer, pero yo creo que parte de esa valentía es poder reclamar esos espacios de construcción creativa, reflexiva, provocadora, iconoclasta, que pueden ser muy divertidos y agradables. Nos falta tiempo, espacio para la cultura de paz, para plantear alternativas. Sí, claro que nos falta. Y estamos estrellados contra un modelo de sistema educativo que nos ataruga de contenidos y nos quita el espacio para pensar se necesita tiempo. Eso no... Para pensar se necesita tiempo y para pensar bien se necesita dialogar. Y para dialogar se necesita tiempo y espacio. Entonces se necesita un modelo de enseñanza y de aprendizaje que es distinto y que además se salga de las paredes. Bueno, todas estas cosas que cuando hablamos de la pedagogía que soñamos, pues se nos recorta en la práctica cotidiana. Y solamente termino porque tiene relación con estas distintas cosas, con la última pregunta sobre la dificultad de explicar lo cercano y la mayor facilidad de lo lejano. Yo ayer en el taller que estábamos haciendo decía que parte del problema es que el pensamiento crítico lo pensamos como una cosa individual que ocurre en la cabeza del individuo. Pero uno piensa críticamente con otros. Y cuando uno lo mira de esa manera interactiva, social, cultural, el problema, la dificultad del pensamiento crítico es que es costoso, porque toca nuestra identidad, toca las relaciones sociales, toca nuestro lugar en los conflictos. Y eso en parte explica que sea mucho más fácil explicar pasados violentos de otras sociedades o muy distantes en el tiempo, porque a medida que hay más distancia, nos afecta menos a la identidad, las relaciones sociales y nuestra posición en el mundo. Pero yo no diría que eso es un problema, eso de hecho es una gran oportunidad y una estrategia pedagógica que utilizan muchos de estos programas de enseñar historias difíciles. No te metas a hurgar el terreno propio de entrada, porque cuando uno enseña la historia de pasados violentos de otras sociedades y no lo toca tan cerca, de todas maneras, por el efecto de espejo, hay una serie de comprensiones muy importantes que yo las practico aprendiendo sobre otros, pero que puedo empezar a hacer conexiones con mi propia realidad. O sea, uno puede aprender sobre uno mismo a través de aprender sobre otros.
Y cuando hay condiciones más favorables, cuando estamos más preparados, cuando los profesores hemos cogido más cancha, decimos los colombianos, cuando el contexto es más favorable, podemos mirarnos al ombligo. Pero obviamente es muy doloroso. Y se requiere recursos, se requiere clima, se requiere tiempo, se requiere cuidado para mirar el dolor propio, que también es el dolor ajeno. Y todo, o sea, todas las 10 cosas que yo estaba diciendo, pues a ver quién es el valiente que logra hacerlos, porque es muy difícil. Pero por lo menos que nos quede como norte de cosas que podríamos intentar poco a poco movernos en esa dirección. No pude ser más breve. Por fortuna, Ángela va a estar con nosotros hasta el sábado, por lo tanto, aún queda tiempo en los cafés y en los intermedios. Para cerrar, quiero hacer unos cuantos comentarios y empiezo conectando el comentario de Anthony con Ángela, y es, recuerdo cuando se dio, cuando George W. Bush, o sea, hijo, invade en Irak, un reportero del New York Times se fue a ver qué estaba sucediendo, ¿cierto? Y se encontró que en las primeras semanas ya había una bandera de DHL, porque era una forma de poner por primera vez un DHL en territorio, o en ese caso en Irak. Una evidencia de quiénes ganan y de las industrias de reconstrucción. Y una de las justificaciones de por qué DHL pasadas 2 semanas ya tenía su bandera y un puesto era porque era necesario llevarle la mensajería a los soldados que estaban ocupados. Entonces siempre habrán razones políticas. Lo segundo, hay algo... César fue... ya sea el caso que te estás refiriendo, justo cuando salió la noticia, yo mismo elaboré en un portal colombiano, elaboré una respuesta y una explicación de lo que estaba sucediendo. Pero esto lo conecto con algo una experiencia personal. Yo coordinaba un programa de formación ciudadana para maestros en el departamento de Caldas. Creo que eres de Bogotá o por ahí cerca por el acento, y en una zona habían grupos paramilitares y estábamos en la formación y llegaron grupos paramilitares y se sentaron en la última banca. Habían 2 opciones: continuar con el discurso que estábamos haciendo y ya sabríamos el riesgo que teníamos. No hace falta que sea muy gráfico. Si se te sientan atrás 4 personas armadas de grupos paramilitares, pues habían 2 opciones. Uno, vaciar de contenido político lo que estábamos haciendo y pasarnos al buenismo, o simplemente arriesgar la vida. Estoy aquí sentado, por lo tanto ya entienden cuál fue la opción, ¿sí? Y eso fue una experiencia bastante significativa y relevante, como se podrán imaginar. En medio de los conflictos es muy difícil enseñarlo. La toma de perspectiva es muy importante, y recuerdo que en el año 2007 fueron las jornadas, Anthony, sobre memoria histórica, si la memoria no me falla, las jornadas del 2007, que vino Ivo Matozzi, y recuerdo que uno de los elementos claves era la necesidad de dejar que pasara un poco el tiempo para tomar perspectiva y saber, porque cuando las cosas se enseñan en caliente, pues hay una serie de sensibilidades que tocan en primera persona, y eso lo dificulta. Dificulta poderlo enseñar. No se trata de buscar la objetividad, ni mucho menos, pero sí poderlo tomar como con una mirada mucho más analítica. Y yo creo que ahí las 10 claves que das permite tener, como lo decías ayer, para la investigación, pero también para el diseño de lo que sucede, diseño de materiales, de propuestas, de textos escolares, tener unas coordenadas de cómo hacerlo. No digamos que objetivamente, pero sí con mayores herramientas, y sobre todo con un marco conceptual, con un frame para hacerlo para adelante, pues para poder construirlo para adelante. Ángela, de nuevo, agradecerte. Estamos, creo que has iniciado, nos has ayudado a iniciar las jornadas de una manera muy inspiradora. Reitero, sé que se quedaron muchas preguntas, porque sé que habían preguntas todavía en la lista, pero nos quedan, reitero, todavía 3 jornadas más, lo que nos queda de esta jornada y 3 jornadas más por delante. Así que te agradecemos y bueno, seguiremos hablando en el café. Muchas gracias. Muchas gracias.